The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Hace poco, Tommy Earl Jenkins publicó este tweet en el que nos recordaba que en 4 meses podremos jugar a Death Stranding. Y mientras ese momento llega, Hideo Kojima ha estado mostrando capturas del juego con cada vez más frecuencia, dejándonos saber que estará enfocado en hacer ajustes y pulir cada detalle hasta el día del lanzamiento. Y aunque también sabemos que dedica parte del tiempo a las grabaciones de voz para la versión japonesa, entre otras cosas, probar y pulir continuamente el juego hasta el cansancio es su máxima prioridad. De hecho, él ha asociado esta etapa a un libro que compró recientemente llamado Cigarra, de Shaun Tan, un corto libro ilustrado en donde el autor presenta a una cigarra trabajando en oficinas humanas que está tan comprometida con su trabajo que se queda a vivir en la oficina para terminar sus labores a pesar de las adversidades, algo con lo que Kojima se identificaba en este tuit, comparando su ciclo de desarrollo con el ciclo de vida de una cigarra, y remarcando que se encuentra en su estudio jugando día a día hasta el punto de casi vivir en su oficina, tal como la cigarra de Shaun Tan. En las capturas hemos podido ver a Sam Bridges deambulando por los escenarios, y a la vez Kojima nos ha mostrado varios de los momentos que vive junto a él en cada trayecto en el mundo del juego, exhibiendo una gran variedad de entornos con una combinación vívida de los colores que hacen lucir a Death Stranding como un refinado juego de ensueño que resulta muy evocador. Y de un modo sutil, Kojima ha aprovechado para presentarnos nuevas cosas que tal vez no vimos en el tráiler. Para empezar, por el tráiler ya sabíamos que el bebé será un elemento importante tanto en la historia como en el gameplay, pues él es una conexión entre el mundo normal y el plano del Hades. Pero ya desde antes sabíamos que es con la percepción del bebé que funciona el brazo mecánico, el cual interpreta las señales de lo que el bebé siente y dependiendo de lo cerca que estén los BT, las representa configurándose ya sea en forma de parpadeos, girando cuando están muy cerca, tomando forma de cruz y latiendo cuando la amenaza es muy grande, y desde el último tráiler tomando esta nueva forma, al parecer cuando se está en contacto directo con ellos. Como siempre ha sido en los juegos de Kojima, esa habilidad del bebé al parecer no será un servicio gratuito ni infinito, pues como vimos en el tráiler, Sam lo tenía en una máquina que parecía estar restaurando la salud del bebé, algo que Kojima también recientemente mostró aquí en estas fotos, haciéndonos pensar que el uso que le demos al bebé durante el juego deberá ser cuidadoso, pues existe la posibilidad de que en determinados momentos este se canse y no podremos utilizarlo para saber la ubicación de los BP, y por lo tanto tendremos que dejarlo descansar, y deberemos depender de la habilidad que tiene Sam para sentirlos, la cual posiblemente se represente en la vibración del control, aunque tal vez sea más sutil e imprecisa, y quizás cubrirá un área más general de dónde están las amenazas, pero no será algo tan específico como la percepción del bebé, por lo cual estaremos en apuros si no hacemos uso de sus habilidades responsablemente. Otro detalle interesante es que en algunas de las fotos que Kojima ha compartido podemos ver cierto destello cruzando por la pantalla, el cual podría ser un efecto de iluminación propio del juego, pues Kojima es un gran fan de esta clase de efectos como bien sabemos. O quizás también podría tratarse de alguna alteración en el mundo del juego causado por el fenómeno Death Stranding, al igual que las omnipresentes cebras, pero lo que sí podemos suponer con más seguridad es que Sam Bridges también podrá tomar siestas durante los largos recorridos, pues desde el tráiler del E3 del año pasado sabemos que transportar las cargas desde un punto a otro
especialmente en los recorridos a pie, será algo agotador para el personaje, tal vez demasiado, al punto de lastimarlo como veíamos aquí y también aquí. Eso sin contar con los demás riesgos que harán de cada expedición un verdadero peligro. Eso realmente indica que los elementos de supervivencia que ya habíamos señalado antes son reales, y que sin duda tendremos que vigilar nuestros recursos y su durabilidad en todo momento. Pues al parecer no será suficiente con llevar botas de repuesto, ni tampoco con el uso del exoesqueleto, o incluso la capucha contra la Timefall para resistir los trayectos. También será necesario descansar. Pero ahora que ha empezado a tomar forma todo lo que Kojima lleva mencionando sobre las emociones y sobre las conexiones desde hace tiempo, parece ser que Sam Bridges está diseñado para que nos preocupemos por él, ya que en varias ocasiones Kojima ha dicho que al jugar habrá una conexión emocional con el personaje y con el juego, algo que de hecho han experimentado las personas que lo han jugado hasta ahora y que a algunos incluso los ha hecho llorar. But at the end, yeah, I think people will cry, yeah, sure. Our staff cries, you know. Eso es algo que se percibe en alguna medida en estas fotos, pues en más de una ocasión vemos al personaje en extrañas posiciones, al parecer durmiendo como indicó Kojima en este tweet, y también con el bebé en sus brazos, tal como en este póster del año pasado. Eso nos demuestra que además de ser un elemento útil al momento de jugar, Vivi es un ser que le importará tanto al personaje de Sam en la historia del juego, como a nosotros como jugadores, pues hace parte de un juego de Kojima que lo que le suceda a los personajes nos importe. Pero en Death Stranding, él parece haber puesto mucho énfasis en que formemos ese vínculo con Sam a través de su relación con el bebé. Eso seguramente nos mantendrá volviendo ansiosos al juego cada vez. Y probablemente eso llegará a otro nivel cuando comprendamos la importancia real de Vivi en la historia y cuál es su efecto en todos los demás personajes, con los cuales es seguro que también formaremos vínculos al interactuar, empezando con Frágil, alguien que por su cercanía con Sam seguramente también nos preocupará mucho, y también Mamá, quien parece estar al frente de las investigaciones sobre el otro plano, los BT, y que conoce todo sobre el bebé. Y sin dudas por lo visto aquí, Vivi, don't worry. It's okay. I'll always be with you. también nos importará mucho el propio Cliff y su drama particular, que aunque él esté en el Hades después de su accidente y sus acciones sean opuestas a las de Sam, seguramente estaremos muy interesados en el desarrollo de su historia, a pesar de que Kojima dijo que no podremos controlarlo en ningún momento. Pero con lo fanático que es Kojima a la buena comida y al posicionamiento de productos en sus juegos, no sería nada raro que entre las mecánicas y secretos que aún se guarda bajo la manga, exista una en la que recuperemos energía comiendo, como ya antes había hecho. Pues con todo lo que hemos visto sobre Sam estando herido y durmiendo, sería sorprendente que un personaje del cual debemos cuidar y estar pendientes no tenga una forma adicional de recuperar su energía aparte de dormir. Ya tuvimos una pista de esto cuando lo vimos bebiendo en este fragmento del tráiler del año pasado, y posiblemente Sam también renueve sus energías comiendo, aunque con todas las cosas extrañas presentes en el juego, tal vez su comida sean solo criptobiontes. Claramente Kojima aún no nos ha mostrado todo lo que podemos hacer en Death Stranding. Hasta ahora solo hemos visto los pequeños indicios que él ha querido que veamos, que de momento difieren un poco de esto. If it was just a typical good guy, bad guy, I win because I'm more violent and I'm stronger, I was not interested. Pero cuando se cumpla la promesa que hizo a través de Cliff, The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. algo que quizás suceda en el Tokyo Game Show de este año, seguramente conoceremos muchas de las sorpresas que Kojima nos tiene guardadas.
pues siendo un juego de Hideo Kojima, tendrá que tener muchas mecánicas y gadgets útiles que nos ayudarán a multiplicar las posibilidades de sobrepasar los obstáculos que se nos presenten en el camino, a la vez que descubrimos una gran historia llena de emociones. Amigos, seguiremos pendientes a todo lo que haga Kojima y a lo que publique, y los mantendremos informados, pues estamos seguros de que lo que hemos visto sobre la jugabilidad hasta ahora es solo la aleta de un monstruo aún más grande. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Te recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.